Hola, ¿qué tal? Una vez más por aquí, sean todos bienvenidos. Gracias por siempre pasar aquí. Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén. Gracias por siempre estar en mis comentarios. Eso me llena de valor para seguir adelante haciendo estos videos. Así que espero les guste. El día de hoy les traigo, vamos a trabajar bolsa para verduras ecológica. También puedes sacar para empacar frutas o cuando tú vayas a llevar de un paseo, entonces le puede servir. Vamos a utilizar una botella plástica, camisa sobrante, entonces vamos a reciclar una camisa de manga larga. Aquí tengo y aquí ya tengo las piezas cortadas, pero en el paso a paso les voy indicando. Vamos a utilizar una escuadra o una regla, lo que tú tengas en casa. Vamos a necesitar un metro, vamos a necesitar un bisturí o un cúter. También vamos a utilizar unas asas para hacer la bolsa, que ya tengo listo. Vamos también a utilizar hilo. Tengo este hilo para coser jeans, entonces voy a utilizar el mismo para que me quede y me combine al momento de ir cosiendo. Si tienen máquina en casa, mucho mejor. Yo no tengo máquina en estos momentos. Vamos a utilizar una aguja normal de coser ropa. Vamos a utilizar también tijera. Vamos a utilizar también un bolígrafo y unos botones. Estas son para pegar las asas. Entonces empezamos a trabajar. Lo primero que vamos a cortar el cuerpo de esta botella es en esta parte. Yo esto solamente tengo para indicación, pero esta botella no me sirve porque necesito que en el cuerpo de esta parte me dé el ancho que necesito. Es la partecita de esta. Pueden conseguir botella más grande y le va a quedar perfecto. Entonces vamos a cortar, vamos a sacar esta parte de aquí. Lo que vamos a utilizar es el centro de la botella, es lo que vamos a utilizar. Entonces se empieza a cortar, marcamos y cortamos en esta parte. Bueno, entonces aquí les muestro ya cortada. Está midiendo 24 centímetros de largo por 9 centímetros de ancho. Entonces ahora empezamos al siguiente, que es la camisa. Lo hacemos a un lado de la camisa. Lo que he cortado, para que me entiendan de dónde saqué los pedazos, por lo menos para las asas he cortado la parte donde viene el cuello, perdón, por el frente del cuerpo de la camisa, donde vienen los botones. Entonces esa parte lo quité para poner las asas en ambos lados. Ya lo quité y aquí ya tengo listo para poner las asas. Lo mismo he cortado las piezas porque esta lo voy a forrarlo. Ya aquí tengo las dos piezas. Luego les voy explicando allí las medidas que vamos a utilizar. Necesitamos dos piezas de ancho y estas dos piezas para los laterales de la bolsa. Entonces así es como les tengo, pueden sacar y rescatar, y de aquí me salen para otros proyectos. Entonces lo separamos y lo guardamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por el lado del asiento de esta bolsa. Entonces vamos a forrar en esta parte, pero necesitamos las medidas de 28 por 24 centímetros de largo. Entonces esto lo voy a poner de esta forma, así, pero lo vamos a coser por el lado revés. Entonces esta pieza ya tengo para coserlo. Ahora este es para hacer el cuerpo del bolso, que necesito dos piezas. Lo voy a hacer el alto de, yo le explico la medida. Necesitamos el alto de 30, pero le puse con la cantidad que voy a poner de costura. Entonces necesito 30 porque aquí va uno de costura, y acá arriba también en la esquina 1 centímetro
para hacer la costura, entonces que viene siendo 29 centímetros, pero en total son 30 centímetros de largo. Entonces recuerden, 30 centímetros de largo, pero van unidas para la costura 1 centímetro acá abajo y otro centímetro en la parte de este lado que va en la parte de la boca del bolso. Entonces para los laterales necesito las mismas medidas de este cuerpo. Bueno, entonces ya tengo todas las piezas cortadas. Ahora vamos a empezar a hacer el armado. Entonces aquí ya tengo listo también las asas. Entonces empezamos a hacer lo que les estaba explicando. Lo primero que les dije, vamos a comenzar es a forrar esta parte, pero lo vamos a poner por el lado revés. Vamos a coser por el lado revés para hacer, lo volteamos, ¿sí me entienden? Entonces vamos a coser por el lado revés, luego le volteamos el trabajo para seguir armando el resto de la bolsa. Así es como va quedando la parte del asiento. Por lo menos ya llegué en la esquina que les estaba comentando. Ahora damos la vuelta del trabajo y es donde va a ir puesto lo de la gaseosa. Si no quieren poner en el asiento de esto de gaseosa, pueden utilizar también un pedazo de cartón allí. Entonces así es como voy a utilizar para que me quede como firme en la parte del asiento. Entonces ahora vamos a coser en este lugar. Se me hizo la aguja. Este lo vamos a dar por dentro. Le vamos a dar como le hacemos una dobladita ahí. Aquí cogemos en puntada escondida, ¿sí? Para que no me quede tan apretada ni tan floja. Entonces ahí. Ahora cosemos, como les dije, en puntada escondida, muy pequeñitas, pero por ahí es donde va a ir pegada la parte de los laterales. Entonces así va quedando y va formando la parte de la bolsa. Así, entonces voy cosiendo hasta llegar aquí. Así voy haciendo. Entonces este asiento ya está terminado. Ahora vamos a unir el cuerpo. Les voy a explicar cómo voy a hacer esto. Vamos a coser nuevamente derecho con derecho y revés con revés. Al momento de voltear el material, entonces vamos a unir en esta parte. Vamos a unir en esta parte el lado lateral. Y este también vamos a hacer igual. De igual forma vamos a unir en cada lado. Entonces empiezo a pegar, pero vamos a sacar hilo más largo para poder coser. Después de pegar los laterales en ambos lados, ahora vamos a unir
que este lateral quede con el cuerpo del otro lado, o sea que quede un lateral al siguiente, al otro extremo, y este otro que quede al otro extremo, porque recuerden que voy a poner que los laterales van a este lado y el cuerpo a este lado del bolso o de la bolsa. Entonces nuevamente ponemos derecho con derecho, pero con la parte del lateral. Entonces unimos en esta parte, así. Entonces cosa que pegamos y luego volteamos al siguiente, pero ya pegamos en el cuerpo del asiento. Entonces va a este lado también, pero por ahora necesito es unir en este lado. Entonces empezamos a pegar nuevamente con el hilo y con la aguja. Pasamos al siguiente explicación. Como este va a ser el asiento, entonces ahora vamos a pegar por todos los lados, los laterales. Vamos a unir de esta forma, que quede este lado aquí y esta parte acá. Entonces al momento de voltear, damos la vuelta al trabajo y va a quedar la bolsa lista. Entonces ahora lo que tengo que hacer es unir con el hilo y la aguja. Bueno, entonces aquí ya tengo adelantada, ya cosí por todo el cuerpo de esta bolsa, ya los uní por todos los lados. He cogido también acá adentro por el borde de la boca de la bolsa, le cogí un doblez, así, hice una puntada muy sencilla. Si quieren utilizar para una bolsa normal para sacar de paseo o algo, entonces ya le ponen forro por dentro y también le ponen este cierre y le va a quedar muy lindo de igual forma. Entonces a este ya me falta poner lo que es las asas o las tiras. Entonces tengo cortado unos corazones que voy a decorarlos para que no me quede así tan simple, porque en el centro voy a ubicar unos corazones para hacer como una flor, pero voy a hacer es una flor con corazones. Entonces he sacado un molde así, pueden ubicar en cualquier molde y luego lo dibujan y lo cortan. Entonces así como hice, entonces corté 12 corazones por si me hace falta, ahí les muestro. Entonces lo que voy a ubicar ahora es en el centro de esta bolsa. Lo que voy a ubicar es, vamos a poner de esta forma para que no quede como tan simple el bolso. Vamos a poner aquí en la mitad, así. Entonces aquí vamos a hacer como si fuera sido una flor, pero en corazón, pero vamos a poner aquí así, de esta forma, allí. Entonces ponemos así y en el centro para poder pegarle para que quede como el semillero, vamos a ubicar estos botones. Lo podemos poner así alrededor, estos botones, para que quede como el semillero. Entonces voy a ubicar allí con la aguja y el hilo, luego les muestro cómo me quedó el trabajo. Bueno, entonces ahí le muestro, le acerco la cámara para que miren. Aquí en el semillero puse unos botones. Si quieren ponen lentejuelas, mostacillas o también en pedrería, no sé, aquí lo ponen a su gusto, como quieran poner en ese lugar. Entonces para tapar los terminados de las asas dibujé unos corazones más pequeños. Entonces ella está tapando para que lo que está en el alterno, el terminado no se me note de estas tiras o estas asas. Entonces recuerden que estas tiras las saqué también donde iba en la parte de la camisa de la manga larga. Entonces eso fue lo que estoy utilizando. Aquí todo es reciclado. En cada orificio donde estaban los ojales de esta tira, allí decoré con estos botones. Entonces así queda en ambas asas. Espero les sirva y les guste. También le puede servir para sacar como para ir a la playa, no sé, pueden salir también para salir de paseo.
y pueden utilizar esta hermosa bolsa, pero esta es para guardar verduras o cuando vayas al supermercado no tengas que estar comprando bolsas o como ayudando al medio ambiente. Entonces con esto vamos también a contribuir ese poco de granito con la naturaleza. Entonces al final pongo unas fotos. Entonces hasta aquí llega este video, espero sirva, espero les guste. Como siempre les digo, dejo esta idea, ya cada uno hace a su imaginación, ok. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.